Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial de esta semana en el que vamos a estar desarrollando y realizando a nuestro Stitch. Si no lo has realizado, aquí te traigo este nuevo diseño que he creado especialmente para ti, para que lo creemos y lo desarrollemos juntos y juntas. Este Stitch está realizado en hilo macramé de 2 milímetros de gruesor con una aguja número 3.5 milímetros. Porque yo tejo muy ajustado, entonces realizo con una numeración de aguja bastante grandecita para que no me quede tan apretado el tejido. Pero tú puedes realizarlo con el material que tengas y consigas, y con el que siempre trabajes lo puedes realizar. Lo único que vas a tener en cuenta es que el tamaño nos va a variar de acuerdo a los materiales que utilices. Con estos materiales que utilicé, el tamaño es de 29 a 30 centímetros, ya con sus patitas estiradas. Si lo sentamos, pues tiene un tamaño más pequeñito, porque se puede sentar, así como lo vieron en las fotos. Estas son sus orejitas, que le hemos creado aquí la simulación de ese mordisquito que él tiene en las orejitas. ¿Listo? Vamos a crearlo con azul de este tono, un azul más claro, un rosa o un palo de rosa, y vamos a utilizar un cafecito o un gris muy oscuro. Y aquí he utilizado fieltro negro, que es como una telita, y fieltro blanco para el puntito de nuestro ojo. ¿Listo? Es lo único que vamos a utilizar. Y el relleno, obviamente. En la descripción del video te dejo la lista de materiales en cuanto a gramos de cada color para que puedas comprar lo preciso o lo exacto que vas a utilizar. Vamos a comenzar, pero antes quiero invitarte a que te suscribas, a que actives la campanita de las notificaciones, a que te unas a los grupos, a mi Instagram, que allí subo fotitos de todos los diseños que vamos a estar realizando en el canal, y que sin más pues podamos arrancar y sumarte y crecer en esta familia Creative Crochet para que podamos seguir subiendo más y más tutoriales. Así que sin más, arranquemos con este Stitch maravilloso. Vamos a dar inicio con nuestro Stitch y vamos a comenzar por el cuerpo, ¿listo? Nuestro cuerpo. Y vamos a realizarlo con el azul oscurito que tienes para todo su cuerpo base. Este es el color o el hilo base de todo nuestro Stitch. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Y vamos a introducir dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a pasar a la ronda número 2. Te recuerdo que en todos mis tutoriales yo lo realizo subiendo con una cadena cada ronda, pero tú lo puedes realizar en espiral marcando con tus marcadores o con una hebra de hilo, ¿listo? El patrón es el mismo. Yo lo realizo así porque se me facilita mucho más y también para que en el video pues puedas notar la diferencia en cada ronda, ¿listo? Pasamos a la ronda número 2. Vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Aumento son 2 puntos en el mismo lugar. Y realizamos 6 aumentos. Cuando termines esta ronda 2, te van a quedar en total 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a realizar un patrón de aumento y luego un punto. Este es el patrón de esta ronda. Lo vamos a repetir por toda la ronda. Aumento y luego un punto. Y así vamos repitiendo ese patrón por todo alrededor. Aumento
y un punto. Al terminar esta ronda 3, te van a quedar en total 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. En esta ronda 4 vamos a seguir el patrón. Vamos a hacer aumentos en cada una de las rondas de manera ordenada. El patrón que vamos a hacer en la siguiente ronda va a ser aumento y luego tejemos 2 puntos, 1 y 2. Esto lo vamos a repetir por todo alrededor. Aumento y 2 puntos, 1 y 2. La siguiente ronda, bueno, esta la terminas toda esta ronda repitiendo este patrón y te van a quedar 24 puntos en total cuando la termines. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas para que hagas el patrón en cada una de ellas. La ronda número 5 vas a repetir el patrón de aumento y 3 puntos. Repites toda la ronda y al finalizar te quedan 30 puntos. En la ronda número 6 vas a realizar el patrón de aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 36 puntos en total. En la ronda número 7 vamos a tejer aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 42 puntos al finalizar. En la ronda número 8 tejemos aumento y 6 puntos. Repetimos este patrón y al finalizar nos van a quedar 48 puntos. La ronda número 9, que va a ser la última ronda de aumentos, vamos a tejer aumento y 7 puntos. Repetimos y nos quedan en total, cuando termines esta ronda 9, nos quedan 54 puntos. Vamos a tejer hasta esa ronda número 9 con 54 puntos. Así llevamos de avanzado nuestro cuerpo hasta la ronda número 9. Vamos a empezar a trabajar desde la ronda 10 hasta la ronda 19. Vamos a tejer 10 rondas de punto sobre punto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones, sino que vamos a trabajar todo punto sobre punto. La misma cantidad de puntos en todas las rondas. Teníamos en la ronda 9 54 puntos. Vamos a trabajar estas 10 rondas hasta la ronda 19 con estos mismos 54 puntos. Vamos a ir tomando altura a nuestro cuerpo. Así hemos avanzado hasta la ronda 19, realizando 10 rondas de 54 puntos cada una. Vamos a ir ahora rellenando para que nuestro cuerpo se vea más firme. Comenzaremos con rondas de disminuciones. ¿Listo? Vamos a comenzar con la ronda número 20. En esta ronda 20 realizaremos un patrón de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Este será el patrón para esta ronda 20. 7 puntos y una disminución. Lo vamos a repetir por toda la ronda y nos van a quedar 48 puntos en total. Vamos a intercalar una ronda de disminución con 2 rondas sin disminuciones, 2 rondas de punto sobre punto. Entonces tejeremos esta ronda 20 y la ronda 21 y 22
las vamos a tejer de esos mismos 48 puntos. Luego tejeremos la ronda 23 con el patrón de 6 puntos, una disminución. Y tejeremos igualmente dos rondas, la ronda 24 y 25. Tejeremos 42 puntos en cada una de esas rondas, dos rondas de punto sobre punto. La ronda 26 tejeremos 5 puntos y una disminución. Repitiendo ese patrón por toda la ronda nos quedarán 36 puntos. Haremos la ronda 27 y 28 de esos mismos 36 puntos. La ronda 29 tejeremos 4 puntos y una disminución como patrón y nos quedarán 30 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda 29 con 30 puntos. Y volvemos. A medida que vayas avanzando debemos ir rellenando para que podamos tener nuestro cuerpo bien redondito. ¿Listo? Yo ya llegué a la ronda 29 donde hicimos 4 puntos y una disminución. Pasamos a la ronda 30 donde vamos a tejer estos mismos 30 puntos que tenemos en esta última ronda. Tejeremos desde la ronda 30 hasta la ronda 33, 4 rondas de estos mismos 30 puntos. Vamos a ir tejiendo estas 4 rondas para finalizar ya nuestro cuerpo. Cuando termines esas 4 rondas, vamos a cortar la hebra y rellenamos muy bien nuestro cuerpo. Vamos a dejarlo a un lado y pasaremos a realizar las piernas o las patitas. Vamos a realizar todo nuestro cuerpo con el mismo color de hilo, ¿listo? Vamos a realizar el anillo mágico y dentro del anillo mágico comenzaremos con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerda que esta parte, esta piernita que vamos a hacer, la debes repetir porque necesitamos 2 patitas. Vamos a realizar en la ronda número 2 aumento en todos los 6 puntos. Vamos a realizar 6 aumentos. 3, 4, 5 y 6. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a realizar el patrón de un punto y un aumento, o aumento y un punto, que es lo mismo. Aumento y un punto. Repetimos este patrón durante toda la ronda. Aumento y un punto. Cuando termines esta ronda te van a quedar 18 puntos. En la ronda número 4 vas a realizar el patrón de aumento y 2 puntos. Repites este patrón y al finalizar te quedan 24 puntos. En la ronda número 5 vamos a tejer aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedan al finalizar la ronda 30 puntos. Pasaremos a la ronda número 6. En la ronda 6 realizaremos estos mismos 30 puntos que ya tenemos, pero tomando solo la hebra trasera. Vamos a tejer esta ronda solo tomando la hebra trasera. Y terminaremos con 30 puntos. Yo voy a continuar
tejiendo toda la ronda. Cuando ustedes terminen de tejer toda esta ronda, vamos a realizar la ronda 7 y la ronda 8 de estos mismos 30 puntos también, pero no vamos a tejer tomando solo la hebra trasera, sino que ya esas dos rondas las vamos a tejer tomando todo nuestro punto, como normalmente lo hacemos. Así se ve nuestras rondas hasta la ronda número 8. Pasaremos a la ronda número 9. En la ronda 9 comenzamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y una disminución. Vamos a repetir toda la ronda. 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y una disminución. Y así vamos a ir repitiendo toda la ronda hasta terminar. En esta ronda nos quedarán 27 puntos. En la ronda 10 trabajaremos esos mismos 27 puntos. Pasamos a la ronda número 11. Vamos a tejer ahora 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y realizamos una disminución. Ese es el patrón de esta ronda. 7 puntos y una disminución. Repetimos toda la ronda, ese mismo patrón, y nos van a quedar en total 24 puntos. En la ronda número 12 vamos a tejer esos mismos 24 puntos. Pasamos a la ronda número 13. Vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y realizamos una disminución. Vamos a repetir el patrón de 6 puntos, una disminución por toda la ronda. Al terminar nos van a quedar 21 puntos. Vamos a tejer la ronda 14 y la ronda 15, 2 rondas de esos mismos 21 puntos. Ya rellené un poco nuestra patita y vamos a continuar con la ronda número 16. Vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos una disminución. Repetimos este patrón de 5 puntos, una disminución por toda la ronda y nos van a quedar 18 puntos. Vamos a tejer la ronda 17, 18, 19, 20 y 21. De la 17 hasta la 21 son 5 rondas que vamos a tejer con estos mismos 18 puntos y vamos a ir rellenando. Llegamos hasta la última ronda, que sería la ronda 22. Ya rellenamos muy bien nuestra patita. Vamos ahora a doblar nuestra pieza de esta forma y vamos a hacer puntos bajos por toda la ronda o toda la fila, atravesando de un extremo al otro para cerrar la abertura. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en el último 9. Tejí 9 puntos. Voy a cortar la hebra dejándola larguita para que nos sirva
y más adelante poder coser con esta hebra al cuerpo, a la parte baja del cuerpo. Vamos a realizar otra patita exactamente igual a la que acabamos de hacer. Necesitamos tener nuestras dos patitas. Vamos a pasar a realizar los brazos. Para realizar los brazos comenzaremos con el anillo mágico y 6 puntos dentro de él. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda 2 vamos a hacer aumento en los 6 puntos. Vamos a hacer aumento en cada uno de los 6 puntos. Para tener en total 12 puntos. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas con aumentos. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me faltan 2, 11 y 12. Pasamos a la ronda número 3 y aquí vamos a tejer el patrón de un punto y un aumento o aumento y un punto, que es lo mismo, y en esa ronda nos van a quedar 18 puntos. Luego tejeremos la ronda 4 con el patrón de aumento y 2 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedan en total 24 puntos. En la ronda número 5 vamos a realizar estos mismos 24 puntos que ya tenemos, pero tomando solo la hebra trasera. Tomando solo nuestra hebra trasera, tejemos esta ronda de punto sobre punto con los mismos puntos que ya tenemos. Cuando termines esta ronda, vas a tejer la ronda 6 y la ronda 7 de esos mismos 24 puntos también, pero tomando todo el punto anterior, como normalmente lo hacemos. Comenzaremos con la ronda número 8. En la ronda 8 vamos a comenzar a hacer disminuciones. Vamos a tejer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y realizamos una disminución. Vamos a repetir este patrón toda la ronda, 6 puntos y una disminución. Allí nos van a quedar 21 puntos. Tejeremos la ronda 9, 10 y 11. 3 rondas con estos mismos 21 puntos. Pasamos a la ronda número 12, donde vamos a trabajar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y realizaremos una disminución. Este es el patrón de esta ronda. 5 puntos, una disminución. Vamos a tejer la ronda 13, 14 y 15 con estos 18 puntos. Nos van a quedar acá 18 puntos. Y tejeremos 3 rondas con estos mismos 18 puntos. La ronda 16 tejeremos 4 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan 15 puntos. Esos mismos 15 puntos los vamos a tejer en las rondas 17, 18 y 19. 3 rondas. Vamos a tejerlas hasta la ronda 19. Ya rellené un poco nuestro brazo y vamos a pasar ahora a la ronda número 20. En la ronda 20 vamos a trabajar el patrón de 3 puntos, 1, 2 y 3 y una disminución. Vamos a repetir este patrón por toda la ronda, 3 puntos y una disminución.
Nos van a quedar 13 puntos en total al finalizar. Vamos a tejer por último desde la ronda 21 hasta la ronda 29, 9 rondas en total y vamos a tejerlas de estos mismos 13 puntos. Vamos a tejer esas 9 rondas y estaríamos terminando nuestro primer brazo. Terminadas las 9 rondas, cortamos la hebra y la dejamos larguita para poder coser nuestro brazo al cuerpo. Y vamos a realizar otro exactamente igual. Nuestros dos bracitos los dejamos listos para cuando tengamos que coser y empalmar. Vamos a dejarlos a un lado y vamos a comenzar a trabajar la cabeza. Para nuestra cabeza comenzamos con el anillo mágico y vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar nuestra ronda número 2. En la ronda 2 haremos aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Pasamos a la ronda número 3. Voy a darles las indicaciones porque es prácticamente lo mismo que hemos trabajado en el cuerpo y en las demás partes. En la ronda 3 vamos a hacer el patrón de aumento y un punto. Vamos a tejer un aumento y un punto. Esto lo repetimos, aumento y un punto. Repetimos por toda la ronda y nos van a quedar 18 puntos. En la ronda número 4 vamos a hacer el patrón de aumento y 2 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedan al finalizar 24 puntos. En la ronda 5 vamos a tejer el patrón de aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan al finalizar 30 puntos. La ronda 6 vamos a tejer aumento y 4 puntos. Repetimos y nos quedan al finalizar 36 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda número 6. Acá ya llegamos a la ronda número 6 hasta aumento y 4 puntos. En la ronda 7 vamos a tejer estos mismos 36 puntos que ya tenemos en la ronda anterior. Vamos a tejer punto sobre punto en esta ronda número 7 de estos mismos 36 puntos. ¿Listo? Tejeremos en la ronda 8 el patrón de aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedan al finalizar 42 puntos. La ronda número 9 vamos a tejer esos mismos 42 puntos. Pasamos a la ronda número 10. En la ronda 10 tejeremos un patrón de 6 puntos, 4, 5, 6 puntos y un aumento. Vamos a repetir este patrón de 6 puntos, un aumento por toda la ronda y al finalizar nos quedarán 48 puntos. Esos 48 puntos los vamos a tejer en la ronda número 11. La ronda 12 vamos a tejer 7 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y nos quedarán 54 puntos. Para la ronda número 13 tejeremos esos mismos 54 puntos. Pasamos a la ronda número 14. Vamos a realizar en la ronda 14 el patrón de 8 puntos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y un aumento. Este patrón es el que vamos a repetir toda la ronda. 8 puntos y un aumento. Al finalizar tendrás 60 puntos. En la ronda 15 vamos a tejer el patrón de 9 puntos y un aumento. Repetimos y nos van a quedar al finalizar 66 puntos. Desde la ronda 16 hasta la ronda 21 serán 6 rondas donde vamos a trabajar los mismos 66 puntos, 6 rondas de punto sobre punto, hasta la ronda número 21 y vamos a ir rellenando. Acá ya hemos terminado las 6 rondas de punto sobre punto. Terminamos en la ronda número 21 y así llevamos nuestra cabeza. Vamos a pasar a las rondas de disminuciones. Vamos a hacer rondas de disminución muy ordenadamente. Vamos a ir reduciendo la cantidad de puntos en medio de las disminuciones. Vamos a comenzar con la ronda número 22. En la ronda 22 comenzaremos con un patrón de 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos una disminución. Este será el patrón para nuestra ronda número 22. 9 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 60 puntos al terminar. Les voy a dar las siguientes rondas, las indicaciones para que las puedan trabajar disminuyendo en cada una de ellas y rellenando. En la ronda 23 trabajaremos un patrón de 8 puntos disminución. Ese patrón lo repetimos y nos quedan en total 54 puntos. Cada una de las rondas vamos a ir disminuyendo los puntos. En la ronda 24 vamos a hacer el patrón de 7 puntos y una disminución. Y en total nos van a quedar 48 puntos. En la ronda 25 trabajaremos 6 puntos, una disminución y nos van a quedar en total 42 puntos. En la ronda número 26 trabajaremos 5 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 36 puntos. Y en la ronda 27, que va a ser la última ronda de la cabeza, vamos a trabajar 4 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y finalizamos con 30 puntos en esa ronda. Vamos a hacer estas rondas de disminuciones. Recuerda que debes ir rellenando a medida que vamos cerrando nuestra cabeza. Así nos ha quedado la cabeza toda terminada y rellenada. Dejamos una hebrita larga para coser al cuerpo que ya realizamos. Vamos a dejar hasta aquí el tutorial parte 1 de nuestro Stitch. Y vamos a pasar a la parte 2 donde vamos a continuar tejiendo las orejas y el resto de partes que nos faltan. Te invito a que le piques el enlace, va a salir a continuación o en la descripción del video también lo puedes encontrar. Vamos a pasar a la parte 2.